Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, amigo mío. Aquí estamos en A101 Live, Adoración 101, y esta noche tengo, bueno, noche si lo están viendo ahora en vivo, como siempre digo, si no, pues buenos días, buenas tardes, no quiero que nada se me quede fuera si lo estás viendo más adelante. Aquí estamos en nuestro live de los lunes, donde tengo la oportunidad, el privilegio de compartir con diferentes personas que lo sepan o no, porque este es uno de esos casos donde no lo sabían, han bendecido mi vida de una manera especial. Y esta noche nos acompaña, escuchen bien, el doctor Isaac Lausel. Dios te bendiga, Isaac. Dios te bendiga, Gama. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Dónde es que tú estás? Estoy actualmente en Carbondale, Illinois. Es una pequeña ciudad al sur del estado de Illinois. Eh, y para que la gente entienda un poco de quién tú eres y por qué, desde mi perspectiva, te han ganado todo el respeto del mundo para hablar de técnica. Cuéntanos un poco yo sé que tú no eres un tipo de persona que te guste así estar sacando pecho de lo que has hecho, pero vamos a hacer una excepción y cuéntanos un poco de lo que has logrado académicamente y dónde estás trabajando hoy. Pues yo dirijo el programa de guitarra de la Universidad del Sur del estado de Illinois, en Carbondale, el recinto central del sistema. Y pues el programa nuestro es un programa pues de carácter híbrido. Tenemos alumnos que están haciendo carrera de ejecución en guitarra clásica, otros que están haciendo carreras de ejecución en jazz y luego otras concentraciones que tienen que ver con educación, historia, dirección. Pero mi función allí pues, es como una función de profesor artista y parte de la función es que enseño las clases y pues la otra función es que represento a la universidad presentándome en conciertos, eventos, haciendo giras. Ellos pues, el campo de investigación, al ser una universidad investigativa, pues tiene que ver con lo que sea tu campo de pericia. Pues, mi campo de pericia es las artes musicales. Entonces, en mi caso, las publicaciones son pues eso, la gira, los Mm. conciertos, las grabaciones. Eso es lo que yo hago. Yo sé que tú empezaste en el conservatorio en Puerto Rico Eso es correcto. y ahí hiciste tu bachillerato, pero tengo entendido que llegaste hasta el doctorado, ¿no? Sí, en el conservatorio yo hice un bachillerato en ejecución musical con concentración en guitarra clásica y una concentración menor en educación musical. Luego estuve brevemente en la Universidad de Houston haciendo un diploma. Luego me incorporé a la Universidad del Norte de Texas, University of North Texas. Allí hice estudios de jazz con una doble especialidad en jazz y música clásica. Y el doctorado pues lo terminé, regresé a mi estado natal, que es Nueva York, en la Universidad de Stony Brook, que es la universidad estatal. Allí pues hice el doctorado en artes musicales con concentración en guitarra. Eso es, eso es. Yo te conozco de los años de los, digamos, finales de los 90. De los, nos vimos mucho en los campamentos de jóvenes de allá en Ebenezer, en Sidra, Oh, ya. donde tocaba el primero que llegaba o el que más reconocido era, ¿sabes? Yeah. Entonces, mira, yo voy a hablar, vamos a hablar tú y yo y tú me vas a compartir a mí, ¿ok? Porque es interesante porque el tema que voy a hablar hoy es uno del cual yo necesito madurar, cual yo necesito mejorar, ¿ok? Tú sabes que como músico que tocó en la iglesia es el ambiente donde más me desenvuelvo. Practico muchas canciones, ¿ok? Lo que practico son canciones, pero hay unas técnicas detrás de esas canciones que me parece que muchos de los que están viendo este video no las practican. ¿Por qué es importante no solamente practicar las canciones, sino identificar y practicar las técnicas que se necesitan para esas canciones? Es como, yo lo pondría de esta manera.
Es como si yo quiero ser un púgil, y deseo, por ejemplo, deseo boxear para un campeonato, ¿no? Entonces, pues yo vamos a decir que tengo un entendimiento de la mecánica de boxear, lo que es un jab, lo que es un cross, lo que es un hook. Y entonces, pues yo me lanzo a un evento de un campeonato a boxear contra un boxeador profesional. Pero si esto es todo lo que yo practiqué, solamente hacer esto, y no practiqué un acondicionamiento físico, no practiqué el pulir mi técnica, o sea, las mecánicas que están envueltas en la destreza que yo estoy aplicando, entonces a largo plazo mi capacidad de poder crecer se ve limitada porque yo solo tengo una porción del lenguaje que es bien pequeña y en verdad no tengo un vehículo para yo. Entonces a veces lo que pasa con estos casos es que vamos a decir, el idioma de la música popular en general es un idioma que es accesible, es el idioma del pueblo, vamos a decirlo así. Pero es un idioma, el pueblo está cambiando todo el tiempo, se está transformando todo el tiempo, estamos aprendiendo cosas nuevas. De hecho, hasta las mismas tecnologías, tú estás en Houston, yo estoy en Illinois, y estamos pudiendo tener esta conversación. Cuando yo era un chaval, donde único tú podías ver una cosa así era en Star Trek. De hecho, Happy May the Fourth, people. Yeah. Era ciencia, era una fantasía. Pero lo que pasa entonces con la música es similar. Según el idioma del pueblo va cambiando, si yo no crezco con ese idioma, eventualmente se va más allá de mí. Ya no puedo participar. Entiendo que es lo que suele pasar con esto. O sea que me parece interesante porque esa es una manera elegante de explicar la frase, este se quedó atrás. O sea que vamos a esto me trae una idea, una preguntita. Entonces muchas veces estos músicos mayores que se quedan atrás no es necesariamente por la edad, sino por la falta de práctica de las nuevas técnicas. Sí. Sí, tú necesitas un idioma, o sea, un mecanismo más bien que te permita seguir aprendiendo y seguirte enseñando. Eso es lo que te mantiene, vamos a decir, vigente. Claro. Y hay varias maneras de lograrlo, pero por ejemplo, una de las herramientas que más solemos evitar, que lo facilita en gran manera, es el asunto de la lectura musical. O sea, yo te doy un ejemplo. Yo trabajé mucho en estudios de grabación y en muchas circunstancias, especialmente cuando estaba grabando cosas de música pop, cuando grabé para artistas cristianos también y esas cosas, pues se daba el caso de que no había una partitura en el estudio. Sin embargo, las destrezas que yo desarrollé estudiando repertorio que estaba escrito me capacitó para reaccionar en esa situación. Entonces, lo que es esto otro de la lectura, aunque yo no lo use siquiera vamos a decir, en el medio en el que yo toque, es un mecanismo para yo absorber información. Yo absorbo también información a través de los oídos. Pero ¿qué pasa cuando yo escucho algo que está más allá de lo que yo puedo escuchar? Entonces hice esto. Claro, claro. No, ok, yo tengo problemas con las escalas, ok, yo no me sé todas las escalas en el momento, yo tengo que pensarlo, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, y hay otras matemáticas y otras cosas más envueltas, si es menor me perdiste totalmente. O sea, gente, estamos hablando claro, no, usted está viendo el video, probablemente yo estoy representando a mucha gente que está viendo el video y no se atreven a hacer este tipo de preguntas. Sin embargo, yo me aprendí los números 1 al 7, por lo menos en mayor, ¿no? Y usualmente y uno nunca sabe lo que va a suceder. Llegué a una iglesia en Estados Unidos que cuando me dieron papeles, lo que tenían eran números. Y lo hacían más fácil, entonces llegábamos el domingo, nos decían que la canción está en sol, o te decían la canción está en re, y tú tenías que trabajar la dinámica con los números. Ahora,
muchos músicos, y voy a volver a la caracterización específica de un movimiento cristiano específico, porque fue donde me crié, que fue la iglesia pentecostal, conocían hasta cierto punto estas técnicas sin saber los nombres. O sea, si la canción era en sol, ya sabían qué tono iban a usar. Si la canción era en do, ya sabían qué tono iban a usar. Te pregunto, los músicos que ahora se desarrollan solo con papel, ¿les afecta de alguna manera la oreja? ¿Cómo diría? No intrínsecamente, pero sí pasa que hay músicos que ahora está el otro problema, el otro lado de la ecuación. Hay músicos que viven metidos en el papel. Entonces, el papel, a pesar de que es importante y un medio de transmisión básico que todo el mundo tiene que tener, no es capaz de transmitirlo todo. Porque es básicamente es un sistema formulaico que se basa en matemática fraccional. Entonces hay una gama de cosas que pasan que son imposibles de cuantificar. Te doy un ejemplo. Hay un cantor que descansa en paz, que murió hace poco, Joao Gilberto, famoso cantante de bossa nova, que él tenía un gesto peculiar cuando él hacía una frase, que es que él empujaba por encima, se adelantaba el tiempo y luego le daba un tirón hacia atrás. Eso es imposible anotarlo. ¿Qué yo puedo hacer? Por ejemplo, si yo quiero hacer un libro de partituras de Joao Gilberto, yo escribo las melodías derecho, pero eso es mitad de la asignación. La otra mitad de la asignación es que yo tengo que ir al disco y escuchar. Yo creo que también lo que tú dices pasa en el contrario. Hay gente que vive en la partitura y pues un idioma es esto. Claro. Claro, hablando es un idioma, ¿no? Y mi gente, no se desconecte, o sea, esto tiene que ver también con danza, con sonido, con predicación, con todo lo que envuelva un arte que requiere práctica y desarrollo. O sea, no es lo mismo predicar, no era lo mismo predicar en los 80 donde todo el mundo esperaba que tú gritaras y levantaras el puño, a predicar ahora en los 2000 donde se requiere un poco más de donde el público al cual estás atendiendo, déjame ser cuidadoso en cómo lo digo, es un público más educado, ¿no? O sea, en los 60 o en el año 16, tú decías, la Biblia dice esto, y tú te estabas enfrentando a una gente que no sabía leer, so ellos iban a creer lo que tú dijeras que decía la Biblia. Ahora ya estamos en otros 20 pesos y lo mismo pasa con las artes. O sea, ahora nos estamos enfrentando a un público que conoce, que sabe, que tiene más acceso. Antes no todo el mundo tenía discos y tocadiscos para escuchar la música. Ahora el que menos o el que más tiene un celular, ¿sabes? Y pone las canciones ahí. Pero me encanta lo que estás diciendo. No es solamente técnica, no es solamente el papel. O sea, hay un sentimiento, hay un corazón, ¿no? Y después hablamos de espíritu. Hay un sentimiento, hay un corazón que tiene que añadir o tiene que acompañar lo que está en el papel. Claro, claro que sí. Okay. ¿Y eso es técnica también? O sea, ¿cómo ustedes trabajan esto? Porque me parece que tú lo enseñas, lo que me estás diciendo. Cuando ustedes hablan de esto, ¿ustedes lo hablan como dos entes separados? O sea, el corazón y el sentimiento de lo que estoy haciendo separados de mi técnica, ¿o tratan de entrelazarlo? Lo entrelazamos. Hay personas, sí te confieso que hay personas que se van. Hay muchos estilos de enseñanza, ¿no? Y yo he visto personas que quieren ver obras que están técnicamente depuradas, limpias, con buena producción de sonido y todo eso, y luego tratan de añadir inflexiones, como pausas, cadencias en las frases, control dinámico, sonido, colores, por ejemplo, sonido oscuro, sonido brillantes, más, por lo menos como con la gente que yo aprendí, ellos no creían en eso, ellos creían en que uno se debía desde cualquier nivel tratar de expresar lo mejor posible y siempre empezaban hablando de, esto es lo que llamamos estética, cómo tú afinas el concepto del gusto para saber qué es apropiado en cada momento. Y eso
viene con el contexto de lo que es la obra. Por ejemplo, te puedo decir, dar un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener la técnica para atacar como Tosin Abasi de Animals and Leaders o como Eddie Van Halen, más si, para la persona que toca en una iglesia, si estás tocando en una iglesia, están cantando una balada acústica tranquilita y eso, ese no es el contexto para ese idioma. Entonces yo tengo que fijarme qué es lo que se suele hablar dentro de ese idioma para yo presentar una parte en mi instrumento que sea compatible. Entonces, en lo que nosotros hacemos es la misma cosa. Por un ejemplo, mis alumnos, ellos tienen que ver pues, una tradición de la guitarra que abarca aproximadamente unos 500 años. Wow. Entonces, vamos a decir, cuando yo le estoy enseñando a alguien a tocar como Steve Vai, hay un estilo de ataque, hay una manera en que yo entro a la frase y salgo de ella, que es muy distinto a si yo estoy tocando una obra de Bach, que es música por un compositor alemán del alto barroco. Es otra manera de entrar a la frase, es otra manera de producir el sonido. Yo lo veo que es como hablar. Cuando yo hablo pues otros idiomas, yo trato de aprender la inflexión que es apropiada a ese idioma para que la gente pues me pueda entender, ¿no? Y esto de tocar es la misma cosa. Tú quieres hablar con el acento que va en lo que estás tocando. Traes un punto interesante. Tus estudiantes tienen que estudiar un periodo de 500 años de desarrollo musical. Eh, pero hay otras personas que se enfocan, por ejemplo, pues en el jazz o en el rock o en la samba. Digo, samba es un ritmo musical, ¿verdad? Sí. Pero se quedan ahí. Entonces, un músico y volvemos a lo mismo, músico, danzor, cantante, que está practicando en la iglesia, en una congregación, ¿tiene ese privilegio o tiene que ser flexible y estar abierto a una gama bastante amplia de ritmos musicales? Yo creo que tiene que ser abierto. Y una de las cosas es entender que cuando eres músico, perdona, que tengo el micrófono puesto en un lugar extraño y se sigue cayendo. Pero bueno, cuando eres músico, tú estás en un proceso de vida. Esto es, en vez de una carrera de 100 metros, estás en un maratón largo. A través de cada tiempo algo te va a provocar curiosidad y vas a pasar más tiempo en esa cosa que te provoca curiosidad. Pero con el pasar del tiempo quieres seguir incorporando. Una de las maneras de destilar el proceso, porque uno dice, wow, me veo en medio de todo este mar de música, ¿qué hago? A veces puede ser que puede haber una tradición musical que a ti te llama la atención. Vamos a decir que eres una persona que te gusta el rock, por ejemplo, o te gusta la música que suena en esa línea. Pues entonces, si yo, por ejemplo, escucho, por mencionar a un artista, escucho a Coldplay, un ejemplo, o escucho a algún artista que trate de sonar a Coldplay, y trato de entender Coldplay directamente, me estoy perdiendo el contexto. Si yo quiero entender a ellos, yo tengo que decir, ok, yo estoy viendo el resultado, pero ¿cuál fue el proceso? Digo, ok, entonces voy a escuchar a YouTube. Digo, oh, ok, pero ¿a quién escuchó YouTube? Voy a escuchar a Pink Floyd. Entonces, ¿a quién escuchó Pink Floyd? Jimi Hendrix. Ok. ¿Quién escuchó Jimi Hendrix? Howlin' Wolf en Albert Lee. Ok, perdón, Albert King. ¿Quiénes escuchaban ellos? Charlie Christian. ¿A quién escuchaba Charlie Christian? Eddie Lang. Estos individuos se me fue el nombre. Robert Johnson. Ahora estamos por los 1910, por ahí, 1920. Pero entonces lo que pasa es que cada vez que tú vas una generación hacia atrás, ves el ingrediente que esa persona aportó al idioma. Y entonces esa es una manera en que tú puedes abrir tu percepción a entender a cabalidad el género que estás haciendo,
y abrirte a explorar esas otras influencias, pero hacerlo de una manera que es organizada y lineal, que te va a rendir un resultado. Yo recuerdo una asignación que yo odié, pero con pasión. Pero esas cosas que tú dices, pero me odio, ¿por qué me tienes haciendo esto? Mi profesor de historia del jazz en North Texas, él nos hacía estos exámenes de escuchar y él nos asignaba un playlist cada semana como de 30 temas. O sea, yo vivía dentro de la biblioteca y entonces en especial nos tuvo como una buena porción del tiempo escuchando música de los años 20 a los 40, que a mí me sonaba como que le estaban metiendo golpes a una matraca, o sea, no se me pegaba. La cosa fue que a raíz de yo hacer ese proceso, el sabor mío de tocar swing, yo me di cuenta que al final del verano dije, oye, como que esto a mí se me hace más fácil ahora. Y tenía que ver porque él me hizo digerir el idioma desde abajo. Ok, espérate. Ok, yo crecí en una generación, y esta generación todavía lo hace, que no solamente dejamos de valorar, y aquí sí hablo en aspecto general, no de mí, que a mí me encanta la guitarra clásica latina, perdóname, puertorriqueña, y lo que tú dices me hace entender entonces por qué me encantan tanto los tríos y voy más atrás y todo. Ahora estoy entendiendo mi gusto por esa música. Pero yo crecí en una generación que rechazábamos todo lo que considerábamos viejo. O sea, rechazábamos toda la música vieja que no me gustaba. Pero entonces tú me estás diciendo que parte del crecimiento de la técnica de un músico debe incluir el apreciar los orígenes de la música que estamos tocando. Claro. Wow. Toma un ejemplo. Quizás el cantor más popular de Latinoamérica en los últimos 30 años sería Luis Miguel. Que sé que es controversial, que hasta muchos cantantes del medio popular, del medio cristiano, de todos los medios se han dado la tarea de tratar de replicar la fórmula musical de este caballero. Pero entonces, cuando tú miras a Luis Miguel, dices, ok, pero entonces, ¿quién era Luis Miguel? ¿Qué escuchaba Luis Miguel? Luis Miguel escuchaba música pop de los años 80. ¿Quién era el padre de Luis Miguel? Luis Rey. Era un cantante español. Cantaba música populares así españolas, como La Onda del Fari. La madre de él, italiana. Entonces, cuando tú empiezas a entrar al rollo de la música popular italiana, la música popular española, empiezas entonces a ver cuáles son los ingredientes. Luego, cuando él hace este disco de los famosos discos de sus boleros, él está haciendo la música de Armando Manzanero. Claro, entonces hay lecciones riquísimas que tú puedes ver en el pasado. La cosa es entender que, a ver, yo sé que todos queremos, somos individuos y tenemos intrínsecamente la necesidad de expresarnos con nuestra propia voz. O sea, Dios nos hizo así, Dios nos dio una voz propia. Y eso está bien, el querer eso. Pero parte de lograr eso es entender de dónde venimos. Eso me parece, wow, no, muchacho, me encanta y me estás dando material para desarrollar en talleres futuros y todas estas cosas. Pues ven acá. Pero entonces hablábamos y mencionaba, Orlando Pabellón decía algo que tú dijiste acerca de la música en el papel y la expresión y el idioma. Él decía, ustedes no están tocando puntitos en un papel. O sea, era la manera en la que él lo decía. Pero entonces, si vamos a lo congregacional, que lo que estás diciendo es tan aplicable, yo espero que ustedes estén realmente internalizando lo que Isaac está compartiendo con nosotros aquí hoy. No solamente es el punto en el papel, el papel, la técnica, la emoción o el feeling, como decimos en la calle, que se le pone a lo que estamos haciendo, pero donde nosotros nos podemos tener una perspectiva todavía mayor, que es el carácter carismático de lo que estamos haciendo, ¿no? De para quién lo estamos haciendo y con quién tenemos que hacerlo. Claro. Entonces, pues si en la universidad estamos uniendo la técnica
y el feeling, nosotros entonces tenemos que unir, acompañar esto de una relación íntima con nuestro creador, ¿no? Sí, ahí entramos a la conversación del contexto. La misma conversación que yo hablo con el alumnado del contexto histórico, tiene que ver, está el contexto de intención. Yo una de las cosas que hago a veces con los alumnos es que ellos a veces ven la obra y ven la obra como una tarea que yo les estoy dando. Entonces tocan con esa energía. A veces es la energía de que estoy preocupado por no fallar notas o estoy preocupado porque esto quede bien. Y a veces veo al tipo que entra con la guitarra así. Hasta físicamente está trancado. Y yo le digo, ¿tú ves dónde están tus hombros? ¿Tú ves dónde están tus orejas? Vamos a relajarnos y vamos a entender la intención de la obra. Por ejemplo, cuando tú ves una obra que dice andante. Andante significa como al paso que una persona andaría. Alegreto o alegro significa con alegría. Son indicaciones de carácter. Y cuando tú te empiezas a meter en los títulos que proveen los autores, hay una famosísima obra de un compositor paraguayo que se llama La Catedral. Y es una obra que recrea la sensación que él tenía cuando él iba a la iglesia de su ciudad. Esta sensación de recogimiento, esta sensación de que estoy en presencia de alguien que es mayor que yo. Entonces, si hacemos eso para conectar lingüísticamente con la intención del compositor, cuando hacemos algo que es para Dios, o sea, el nivel de compromiso en lo que estamos envolviendo no es meramente estético, es intencional, es muy personal, pero es de un carácter muy íntimo y muy personal. ¿Tú crees que de la misma manera que un músico o un compositor, sobre todo un compositor, tiene la capacidad de expresar sus emociones a través de lo que escribe o lo que toca, ¿tú crees que nosotros tenemos la capacidad de expresar qué tan estrecha es nuestra relación con Dios al momento de tocar? Yo creo que sí. Y es algo, obviamente, mientras mayor es nuestra capacidad de articular nuestra música, vamos a decir que es más claro para el que está experimentando la cosa de fuera, pero aún más que nada tiene que ver por encima del nivel técnico, tiene que ver con el compromiso personal. Yo te doy un ejemplo. Si yo tengo que hacer una función, sea dentro de mi tradición religiosa o sea en otra tradición, y yo sé que esto tiene un carácter que es de presentación a Dios, para mí hay un compromiso de preocupación. Yo no puedo, aunque yo solo soy pulcro en la manera en que me presento ante el público y todo eso, yo siento como que ese día mi esfuerzo va un poquito más lejos. Yo siento como que ese día estoy un poquito más preocupado de llevarme los cables y los instrumentos que sé que funcionan y no me van a fallar en el escenario. Sé que aunque quizás vaya a ir a tocar algo que me parezca más simple de lo que puedo hacer, digo, ¿sabes qué? Uno se resbala en lo que aparentemente es fácil. Déjame chequear de nuevo para no hacer el papelón, porque es que sé que hay un compromiso, no es solo mi compromiso hacia Dios, pero es también lo que eso que yo estoy haciendo significa para las personas que están alrededor mío. Es algo que es de muy alta valía para ellos. Entonces, se trata también de una situación de respeto hacia Dios primeramente y respeto hacia esas personas a las que tú estás alrededor. Para mí, el presentarme de una manera que es inadecuada, pues sería pues una falta de pudor, por llamarlo, articularlo de alguna manera. O sea que si vamos a hacer una fórmula matemática o una correlación, no sé si conoces la frase lex oranti, lex credenti, que según sea tu nivel de fe va a ser tu nivel de adoración, una mala traducción rústica, ¿no? Pero entonces, mientras más profunda sea mi relación y mi intimidad con Dios, más profundo o más alto va a ser mi carácter o mi sentido de responsabilidad
en cuanto a estar preparado, hacerlo bien y dar lo mejor de mí. Es eso. Es que al final del día tiene que ser una obra de amor, ¿no? Jamás pasó por mi mente que íbamos a llegar ahí. Es por amor, definitivamente. Y la pregunta es, no la pregunta, yo creo, uno de los valores es saber mantener ese balance. No hay, perdón, voy a romper lo que iba a decir. Quería ser tan y tan políticamente correcto que iba a decir un disparate. No hay un balance entre el amor a Dios y el amor a lo que hago. No lo hay. El amor a Dios tiene que superar todas las cosas. Pero por ese amor a Dios es que yo maduro y soy más excelente en mi técnica cada día. O sea, cuando tú maduras en tu excelencia cada día, pero te falta este amor a Dios, entonces ya lo estás haciendo por ti y puedes tener toda la técnica y todas las emociones, pero el carácter espiritual de lo que estás haciendo te va a faltar. Y si el contexto, estoy parafraseando lo que hemos compartido con Isaac durante la media hora que hemos estado aquí, y si el contexto técnico o el contexto del lugar en donde estás dice que vas a hacerlo para Dios y el acompañamiento de los que te rodean, entonces estás fallando. Estás fallando. Es como ir con una guitarra que no envía la señal suficiente a la consola para poderla amplificar. ¿Sabes? Para ir cerrando, porque ya nos pasamos por minuto y medio y ya sé lo que la gente va a empezar a textear. Lo siento, he sido fiel con mi media hora, 45 minutos los lunes, pero por eso es que ustedes regresan, porque no es largo, no se hagan. Eh, eh, Hace 800 años atrás, probablemente yo tengo 41, así que voy a cumplir 42 en septiembre, tal vez unos, 24 años atrás aproximadamente. Estábamos en el campamento de Benecer para variar. Yo hasta recuerdo la guitarra que tenías y todo. E iban a cantar esta canción que casi no cantaban en los campamentos. Somos fieles para siempre. Creo en la amistad sincera. Creo en la amistad sincera. Y recuerdo que pues al final del campamento dijeron, vamos a tocar esta canción. Tú te volteaste donde mí, un aprendiz de guitarra, y me dijiste, tócala tú. Yo no acepté. Yo no acepté, o sea, yo era un aprendiz y pues, había una serie de complejos y de cosas que me llevaban a yo no voy a tocar después de él. Pero años después yo entendí y aprendí lo que realmente había detrás de eso. Tú me estabas diciendo, yo sé que tú la puedes tocar. Tú no estabas diciendo la puedes tocar igual que yo, no la puedes tocar igual que yo, no la puedes meter los solos que yo hago o puedes meter. No, tú estás diciendo lo básico, lo que se necesita, tú lo tienes. Entonces yo quiero testificar frente a toda la gente aquí que eso años después ministró y edificó a mi vida reconocer que no porque haya una persona que sepa más que yo o que tenga más técnica que yo, quiere decir que yo no tengo lo que se necesita para hacerlo. Así que sabiendo que tú tienes conocimiento de eso, ¿qué tú le dirías a personas que en vez de compararse con el nivel donde Dios quiere que ellos estén en este momento, se están comparando con otras personas que probablemente saben mucho más y por eso no están danzando o no están tocando o no están cantando o ni siquiera intentan nada porque ven que lo que lo están haciendo ahora son mucho mejores que ellos? ¿Qué tú le dirías a esas personas? Mira, Moisés, el gran caudillo de mi gente, era tartamudo. Era una persona y no era necesariamente la persona más capacitada aparentemente para ser la persona que, vamos a decir, llevara este mensaje de liberación al frente del faraón y decirle que libera a mi pueblo. Y sin embargo, para nosotros,
y para mi gente Moisés es una parte de nuestra historia que nos recuerda que Dios te llama y Dios trabaja contigo en el nivel donde tú estás. La pregunta es, ¿tú te quieres dejar llevar? Porque el trato de Dios es contigo. No tiene que ver con lo que está haciendo el que está al lado tuyo. Este está diciendo, te estoy hablando a ti, estoy lidiando contigo. Tú estás dispuesto a caminar conmigo. Es de lo que se trata este asunto. Yo creo que es lo mismo. Lo que veamos a nuestro alrededor debe ser de inspiración, debe ser de aliento, no debe ser frustración. Y yo entiendo que todos somos seres humanos y tenemos emociones y podemos caer en esa trampa fácilmente. Yo cuando era chico fui a ver a Paco de Lucía y casi renuncio a la carrera de la música, de la primera vez que lo vi. Discúlpame, continúa. La primera vez que veo a Paco casi me quedo frío. Nunca había visto, era como ver un huracán en persona. Y honestamente casi me quito de la música. Pero eso una vez me tranquilicé y se me pasó el susto. Dije, oye, qué experiencia más increíble. Déjame ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que hace a Paco ser Paco? Y yo creo que es eso. Camina desde donde estés. Ten paciencia, pero no pierdas la curiosidad. La complacencia es el estancamiento. Y Wow. no hay nada especial en hacer siempre lo mismo. Debemos querer aspirar a crecer, aspirar a mejorarnos, y es como Dios nos hizo. Es una parte de nuestra naturaleza que tenemos que abrazar y aceptar. Y ahora sí, una última pregunta, que es para mí, pero a lo mejor alguien se identifica. Yo tengo 41 años, ¿todavía tengo tiempo de aprender guitarra clásica? Pues claro. Yo tengo un alumno, que es lo que llamamos en nuestro programa alumno de carrera no tradicional. Ella está como en sus 50 y altos. Y aprendió de cero. Estamos hablando que esta señora lleva tocando como unos 4 años. La empezamos allí desde nada y es posible. No hay una edad certera, no hay un tiempo certero. Es querer. Bueno, Isaac, muchas gracias por estar con nosotros. Si la gente quiere escucharte tocar, ver lo que haces o seguir alguno de tus videos, yo sé que no solamente es tocar, he escuchado algunos de tus videos, de lo que compartes. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? Claro, me pueden buscar. Mi página web es isaaklausel.com. Tenemos también un canal de YouTube, Isaac Lausel. Y en misma medida, a través de esos canales y de Facebook, pues se pueden conectar a escuchar mi música en Spotify, Amazon, iTunes. Y también a través del website pueden comprar pues, y descargar los productos que yo pues, tengo en el mercado y eso. Bueno, Isaac, muchas gracias. De verdad que ha sido un privilegio y una bendición compartir contigo aquí en A101 Live. Viene de Adoración 101. Así que muchas gracias, mi gente. Pendientes al próximo lunes y pendiente al Facebook, que mañana en la mañana sale un anuncio interesante. Así que, Isaac, muchas gracias. Gracias a ti, Gama. Gusto saludarte otra vez.